Hola caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi. Cuando se habla de Marvel se piensa como principal creador a Stan Lee, un icono famoso en todo el mundo gracias a sus cameos en casi todas las películas dedicadas a estos personajes, aun si no tenía nada que ver en su creación. Pero a la par de Stan Lee existe un creador que contribuyó en la creación de esta gran mitología, el inigualable, el rey Jack Kirby. Sigue siendo el rey. Jack Kirby para muchos es la piedra angular de lo que es Marvel, por encima del mismo Stan Lee. Y aunque no queremos meternos en esta discusión, basta decir que el así llamado método Marvel fue creado por estos dos artistas. Este método consiste en que el escritor crea un plot general, el artista crea la historia visual a partir del plot, y luego el escritor crea los diálogos a partir de lo que se ve en los paneles. Este método se creó por la cantidad de cómics que Stan Lee tenía que escribir mensualmente, por lo que no podía trabajar con el método convencional en el que el artista trabaja a partir de un guión completo. En estas dos últimas décadas hemos visto personajes en la pantalla grande creación de Jack Kirby, desde Iron Man hasta la actual película de los Eternos, pasando por el Capitán América, los Vengadores, Thor, los X-Men o Black Panther, pero también personajes de DC como lo son Darkseid y los Nuevos Dioses. Aunque Kirby ahondó en todo tipo de géneros, siendo el primero en introducir el género romántico en los cómics, es innegable su fascinación por la ciencia ficción, donde crea mundos extraños y, por qué no decirlo, psicodélicos, creando máquinas futuristas, pero que amalgama a la perfección con los mitos de antaño, con personajes que fueron creados milenios atrás, los dioses. Esta concepción en donde los dioses son realmente seres extraterrestres y que lo que a nosotros nos parece magia realmente es tecnología avanzada que no podemos comprender. En esta visión se basó para crear el Asgard de Marvel, Nuevo Génesis y Apocalipsis de DC, y en su regreso a Marvel, a los Eternos. Personajes que en un inicio fueron desarrollados en su propio universo lejos del lore ya establecido del 616. Con el tiempo, no solo integraron a estos dioses al universo principal, sino que usaron la gran herramienta del retcon para que personajes que ya había Kirby trabajado en el pasado realmente fueran aventuras de los Eternos. Se dice que Jack Kirby fue el primer Rambo antes de que el personaje existiera, que fue el Steve Rogers de carne y hueso. Y es que cuenta la leyenda que en una ocasión Jack se adentró en un bosque cuando se encontraba con su batallón en el frente europeo. Un grupo de soldados alemanes lo perseguían y él solo estaba armado con un cuchillo. Jack salió del bosque, pero los soldados nunca más fueron vistos. La aportación de Jack Kirby fue tan grande a la industria de los cómics y por extensión a la del cine que en estos momentos no estaríamos disfrutando de las películas y ni qué decir de los cómics que tanto nos gustan. No por nada se ganó el sobrenombre del rey, un rey que seguirá viviendo mientras las historias de sus personajes sigan siendo contadas. ¡Que viva el rey! Vecinos de enfrente. En el directo que dedicamos a lo que esperamos del UCM para la próxima década y que pueden pasar a ver al terminar este, hablamos de la principal diferencia entre los personajes de Marvel y de DC, diferencias que se han llevado de los cómics al cine. A grandes rasgos, los personajes de DC son dioses con problemas de dioses, mientras que los personajes de Marvel son humanos con problemas de humanos, con los que nos podemos identificar, que además, gracias a sus poderes superhumanos, adquieren para sí la responsabilidad de defender a los que no tienen estas habilidades para defenderse a sí mismos. Esta comparación es totalmente generalizada y que apela más a las bases de la construcción de los personajes que a su propia realidad, ya que en las dos editoriales podemos encontrar personajes que bien podrían encajar en la definición del otro, o mejor aún, personajes que se mueven de un lugar a otro. Y los personajes de Marvel que se asemejan mucho a su contraparte en DC son, sin lugar a dudas, los Eternos, al menos en su versión cinematográfica. Esta versión de los Eternos es claramente una copia de la Liga de la Justicia. Zena es la Mujer Maravilla, Makkari es Flash, Phastos es Green Lantern, Drug es Martian Manhunter, Kingo es Batman y por supuesto, Ikaris es Superman. Una comparación que es creada desde la misma concepción de la película que hasta juegan con ello, ya sea con el mayordomo de Kingo al más puro estilo de Alfred o cuando Ikaris dice que él nunca usaría una capa, un parecido a Superman que ya desde el tráiler podíamos ver que tenía el Eterno con el Hombre de Acero, parecido que se comprende cuando Chloe Zhao declaró que era fan de Man of Steel de Zack Snyder. Con esto, ya se puede ver por qué se siente diferente esta película de los Eternos del resto de la filmografía del UCM. Y no es porque, y como algunos se han aventurado a decir, de que no sigue la fórmula Marvel, ya que es innegable que ahí está. Tampoco es porque sea una película de autor, porque eso significaría que películas como The Winter Soldier o la de los Guardianes de la Galaxia fueron creadas desde los ejecutivos y que los directores eran meros títeres. No, la diferencia va más allá de la estética o el ritmo. La verdadera diferencia es que esta es una película de dioses y como dioses sus problemas están por encima de los problemas humanos, por lo que es más difícil empatizar con ellos. Dioses y humanos.
En la mitología del 616, los Eternos tienen 1.000.000 de años de vida. Son humanos modificados para alcanzar el potencial al que aspiramos a evolucionar. Este carácter, que está muy presente en los cómics, fue removido para dar paso a seres creados con biotecnología por los celestiales. En la introducción al más puro estilo de Star Wars se nos cuenta que son originarios del planeta Olimpia y que, al igual que los asgardianos, envejecen lentamente. Creen que fueron contactados por los dioses supremos para detener a un grupo de extraterrestres malvados que solo buscan la aniquilación de los seres vivos, volviéndose los protectores, pero con la prerrogativa de interferir en lo mínimo de su desarrollo social o tecnológico. Es así que fueron los encargados de introducir el arado y la agricultura, pero no motores autosustentables. Cuando pensamos en estos humanos de 1.000.000 de años, donde han visto reinos ser levantados e imperios caer, no nos queda más que preguntarnos, ¿podemos medirlos con nuestra moralidad, con nuestros deseos y aspiraciones? ¿Qué tipo de personas serían? ¿Tal vez cínicos y nihilistas? ¿O tal vez personas que solo hacen el bien sin mostrarse ante nadie? Al no necesitar reproducirse, ¿serían seres con una orientación definida o serían más afines a amores platónicos? ¿Después de cuántos miles de años se fijarían más en el ser que en la apariencia? Pero en esta nueva iteración, los Eternos solo tienen el título, ya que su ciclo de vida está condicionado a cumplir su misión, y en el momento que está hecha, no les queda más que morir, o al menos como se expone en la película de Ex Machina. Por mucho que el cuerpo sea el mismo, si la conciencia es otra, ¿acaso la persona no ha muerto para dar paso a otra? Entonces estos seres, que son relativamente jóvenes al compararlos con sus contrapartes del 616, tienen la oportunidad de ser, por así decirlo, más humanos. Y es en este punto de donde la película se toma para recordarnos que este grupo solo es un reflejo del mundo que está al otro lado de la ventana, tan diverso tanto en emociones, habilidades, lealtades y apariencia, pudiendo decir que son así porque Dios los creó de esta manera. Y si tú llegaste de cualquier manera a este canal, no dudes en suscribirte, ya que cada semana te traemos contenido, datos, recomendaciones, curiosidades, uno que otro rap como este que pueden ir a ver, un análisis como este que están viendo. Además de que hacemos directos en los que nos divertimos platicando con ustedes, hablando de lo que más nos gusta, las tierras de los cómics. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, puedes hacerlo invitándonos un café en nuestra página de Ko-fi, te la dejo en la descripción, o puedes ayudarnos compartiendo nuestro contenido en tus diferentes redes sociales para que así la comunidad de caminantes siga creciendo. El dios Sol y la Madonna. La leyenda cuenta que Dédalo estaba atrapado junto a su hijo Ícaro en la isla de Creta. Para escapar, el arquitecto del laberinto del Minotauro creó unas alas con hilos, cera y plumas de ave. Le construyó un para su hijo, a quien le advirtió que no volara demasiado alto o el sol las derretiría. Ícaro hizo caso omiso y empezó a volar cada vez más alto hasta que el sol derritió la cera, haciendo caer al muchacho. En el 616, esta historia es un poco diferente. Ícaro, o Ícaris, era el hijo de un eterno que podía volar por los aires. Queriendo hacerlo también él, su padre le construyó unas alas. Impaciente por volar, el chico las usó, volando cada vez más alto, hasta que el oxígeno fue insuficiente, muriendo asfixiado. Para recordar a su hijo, el Eterno tomó su nombre para sí, por lo que ahora es conocido como Ícaris. Un aspecto que comparte el Ícaris mitológico y Superman es la figura del sol. En el primero su perdición, mientras que en el segundo es la fuente de sus poderes. Y aunque el Ícaris de Marvel obtiene sus poderes de energía cósmica, es innegable que tiene esta relación con el sol, el astro más grande en el firmamento. Un dios antiguo asociado con el sol es el egipcio Ra, el responsable de la muerte y la resurrección. Por mucho tiempo fue uno de los tantos dioses del panteón egipcio, pero para el reinado de Akenatón, el faraón, decidió que el dios Sol, ahora conocido como Atón, era el único y verdadero dios, de bondad infinita, el que vivificaba la justicia y el orden cósmico. Si Ícaris es la representación del dios Sol, Cersei es la personificación de la Madonna, de la diosa virginal, aquella deidad pura y desinteresada que solo tiene amor para repartir. Es la que más se preocupa por los humanos, es quien se ensucia las manos para ayudar en la agricultura y es el tipo de mujer que amaría a su pareja por más de 5.000 años si no fuera porque éste la abandonó. Es la mujer pura que tiene como principal poder el de creer en los demás, de creer que el mundo puede ser un lugar mejor y que todos tienen que tener una oportunidad, aun cuando esta oportunidad traiga consecuencias cósmicas. Por su parte, Ícaris es alguien a quien no le gusta el cambio. Él es un soldado que sigue órdenes al pie de la letra, aun si ejecutar estas órdenes significa matar a sus compañeros. En esencia no es un villano, no es un ser malvado, solo hace para lo que fue creado, solo es quien se supone que debe de ser.
En estos dos personajes podemos encontrar el arquetipo del dios padre y la diosa madre, pero sobre todo son el estereotipo de los padres que se estableció por milenios en la humanidad. Él es distante y hace lo que se tiene que hacer, ella es amorosa y da todo de sí. Al final, es solo por la intervención de ella que él decide no cumplir su destino y perdonar a sus hijos. Celestiales. El lore de los Eternos no es tan extenso, o al menos no tan extenso como el de Spider-Man o el de los Vengadores, pero es lo suficientemente extenso como para tener una esencia que los identifica. A diferencia de otros grupos, como los mismos Vengadores, la esencia del equipo no se encuentra en cada uno de sus individuos, sino en el equipo en conjunto. En sus grapas, podemos encontrar a un Eterno que se vuelve en contra de los demás, ya sea Sprite porque quiere ser humano y así dejar de ser el niño eterno. Fastos, al enterarse que la cámara de activación que los regresa a la vida, toma a un humano aleatoriamente como base del nuevo cuerpo del Eterno, o Druig, que desde un inicio quiere imponerse sobre los demás. Ahora el rol del eterno antagonista es tomado por Ikaris, quien al más puro estilo de Superman cuando regresa de la muerte se enfrenta contra un equipo que apenas puede contenerlo, una decisión que a muchos les parecerá una mera copia de lo ya visto en el DCU, a algunos otros el personaje indicado para causar asombro a los que ya han leído los cómics, como a aquellas personas que ven los videos de lo que podría pasar a partir de lo ya escrito y dibujado, pero no podemos negar que encaja perfectamente en la narrativa del Dios Padre, del Dios Sol. En el revival de los Eternos por parte de Neil Gaiman y John Romita Jr., del que ya hablamos en este video, vemos cómo un Eterno se encuentra en el interior de la Tierra, más específicamente debajo de San Francisco. Al final, el Eterno logra despertar, pero dice que se dedicará a observar a la humanidad y que al final juzgará y dará su veredicto. Mismas palabras que pronuncia Arishem al final de la película. ¿Creen que Arishem tenga el mismo destino que Tatum al morir a manos de seres interdimensionales? Antes de este revival, 8 años atrás, Alex Ross junto con Jim Krueger y Dougie Braithwaite nos trajeron Universo X, donde se nos explica que hay planetas que son más como huevos de celestiales. En estos mundos, los seres sintientes han adquirido poderes para garantizar su desarrollo. Para mantener el equilibrio del universo, Galactus se dedica a consumir estos huevos celestiales para que no sobrepueblen el universo. Y aunque nos hubiera gustado ver a Galactus antes de enterarnos que hay un celestial dentro de la Tierra, este bien podría ser un buen punto de partida para justificar la llegada del Devorador de Mundos, tal vez para terminar con lo que empezaron los Eternos, o tal vez para consumir las energías cósmicas residuales del celestial que acaba de morir. Es una película que ha tenido críticas negativas principalmente por la crítica especializada, o al menos eso podemos ver en Metacritic o Rotten Tomatoes, pero en su primer fin de semana la audiencia le ha dado mejores calificaciones. Aquí solo tratamos de traerles contexto, pero al final la última palabra la tienes tú, así que cuéntanos, ¿ya la viste? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu Eterno favorito? ¿Crees que alguno de los Eternos se una a los Avengers? Gracias por haber visto este video, nos despedimos entonces. Yo soy Gigi. Yo soy Jason y esto es Tierra 1. Bye bye.